Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Héctor Zavala, subdirector de la sede de la UNAM en Boston, y a nombre de nuestro director, el doctor Javier Laguna, les damos a todas y todos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de la serie de conversatorios en el campo de las humanidades que impulsamos desde esta sede de la UNAM en el extranjero. El día de hoy nos haremos la pregunta sobre si existe una filosofía de América Latina, y para esto hemos invitado a dos expertos en el tema, a la doctora Nayeli Castro de la Universidad de Massachusetts Boston y al doctor Guillermo Hurtado del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Ambos estarán moderados por nuestra colega Mariana Imas, a la cual le cedo la palabra. Le agradezco mucho la moderación de esta mesa. Esperemos que lo disfruten y que tengan excelente día. Muy bien, pues muy buenos días o tardes, dependiendo desde dónde nos acompañen, y sean bienvenidos a este ciclo de conversatorios en humanidades que estamos organizando desde la UNAM Boston. El día de hoy estaremos platicando con dos académicos que han trabajado desde distintos ángulos el tema de una filosofía en América Latina. Es un gusto para mí darles la bienvenida al doctor Guillermo Hurtado y a la doctora Nayeli Castro, que hoy se tomaron el tiempo para platicar y compartir con su conocimiento con nosotros. El doctor Guillermo Hurtado es investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y ha publicado libros y artículos sobre una gran variedad de temas dentro de la filosofía, entre ellos filosofía de la lógica, el lenguaje, ontología, metafísica. Pero Guillermo fue uno de los primeros investigadores en revalorar y ponerle un énfasis particular a la filosofía de lo mexicano, haciendo hincapié en figuras como Antonio Caso, Leopoldo Sea, José Vasconcelos, así como momentos históricos cruciales como la Revolución Mexicana. Tiene varios libros, así como docenas de artículos y capítulos en libros que ofrecen un panorama de la filosofía mexicana en el siglo XX, así como de su relación con su contexto cultural, social y político. Guillermo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. La doctora Nayeli Castro es profesora del Departamento de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Massachusetts en Boston, y una parte importante del trabajo de Nayeli se concentra en el estudio de la traducción de textos filosóficos al español. Asimismo, ha publicado una gran cantidad importante de artículos y capítulos en libros que abordan la imposible disociación del medio, las interacciones sociales de la traducción y la manera en que ésta puede influir en la configuración de una identidad fundadora, particularmente en América Latina. Nayeli, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ustedes. Entonces, bueno, me gustaría empezar este conversatorio, preguntándoles algo que ayuda a nuestro público, que quizás no es filósofo, y si es filósofo, pues a lo mejor no hacen cosas de América Latina, ¿no? Y es cómo podemos entender el concepto o el término filosofía de América Latina. Entonces, Guillermo, empezamos contigo, por favor. Bueno, gracias Mariana, gracias por la invitación y me da mucho gusto también compartir con Nayeli. Yo creo que cuando hablamos de filosofía en América Latina, filosofía latinoamericana, eh, es conveniente hacer algunas distinciones. La primera sería hablar de la filosofía de América Latina como aquella filosofía que se hace en América Latina, ¿no? En cualquiera de los países, incluso también en cualquiera de los idiomas. O sea, siempre a veces se nos olvida que Latinoamérica también incluye Brasil y países francófonos. Tendemos a confundir Hispanoamérica con Latinoamérica, ¿no? Pero este primer sentido de filosofía de América Latina sería simplemente cualquier filosofía que se haga ahí, ¿no? Luego habría otro sentido más restringido, que sería aquella filosofía que se hace en América Latina que tiene alguna conciencia de su carácter latinoamericano. Es decir, que toma como su punto de partida, como su marco, esa condición geográfica, de alguna manera, pero también cultural, ¿no? De la América Latina. Y luego, por último, que sería otra sentido todavía más restringido, el de filosofía latinoamericanista, ¿no? Que creo que ya se habla poco ya de la filosofía latinoamericanista, pero era una filosofía que no solo era hecha en América Latina, que no solo tenía conciencia de su lugar de expresión, de formulación, sino que además quería tener una característica peculiar, ¿no? Que fuera una corriente filosófica latinoamericana
que pudiera ofrecer no solo a América Latina, sino al mundo entero, ¿no? Una concepción del mundo, una manera de hacer filosofía, una alternativa frente a otras filosofías. Entonces yo creo que con estas tres distinciones podemos empezar a trabajar. Muchísimas gracias, Guillermo. Nayeli, por favor. Eh, Estoy completamente de acuerdo con la distinción y yo cuando empecé a responder la pregunta no había pensado en la filosofía latinoamericanista, pero estoy de acuerdo en que se tiene que distinguir de las dos primeras, ¿no? Definir o no definir, porque la definición nos lleva como que a cerrar la discusión, ¿no? Sino a entender, como tú pusiste en tu pregunta muy bien planteada, entender la filosofía por el lugar en el que se produce, por el objeto del que se ocupa y la última, la filosofía latinoamericanista tendría tal vez la virtud digamos, no estar en medio de las dos anteriores, sino abrir el espectro un poquito más, porque puede haber estudiosos de la filosofía que se interesen por temas latinoamericanos, pero sin ser latinoamericanos necesariamente, ¿no? O sin producir esta reflexión en Latinoamérica, y eso nos pone en un, digamos, espectro intelectual muy amplio, porque hay estudiosos alemanes que se interesan por América Latina, hay estudiosos latinoamericanos, la realidad de la migración internacional desde hace algunas décadas ya nos muestra que hay intelectuales latinoamericanos dispersos por todo el mundo o trabajando en universidades y que no por eso dejan de producir reflexión sobre la región, ¿no? Hay un ejemplo muy importante de Raúl Fornet Betancourt en Alemania, ¿no? Y que ha producido últimamente una reflexión filosófica latinoamericanista muy importante, o sea que esto sigue muy vigente. Y lo que me parece más interesante es que tiene mucho peso, ¿no? Tienes también, por ejemplo, el caso de que, bueno, Stefan Gardner trabaja en México, pero él llegó a México ya desde hace algunos años y se interesó por el marxismo crítico en México cuando él estaba en Austria, ¿no? Entonces allí tenemos una filosofía latinoamericanista que se interesa por temas latinoamericanos o temas que se circunscriben a algún espacio nacional desde el extranjero con herramientas, digamos, muy mezcladas. Por un lado tenemos la escuela hermenéutica alemana también que respalda la contribución de Dussel, por ejemplo, ¿eh? Tiene un pilar o digamos, unas raíces muy hondas y muy fuertes en la tradición latinoamericanista, ¿no? Y en el latinoamericanismo de veras cabemos todos, digamos, no es por poner el latinoamericanismo entre la filosofía de América Latina o en América Latina, pero es verdad que abre mucho el espectro y permite pensar cosas desde un punto de vista menos esencialista, ¿no? Si pensamos en la filosofía, cualquier filosofía de cualquier parte del mundo como una producción discursiva, pensar este ismo, que suena tan feo, la verdad es que no me gusta, pero este ismo en este caso resulta desde cierto punto ventajoso, porque trae a colación el lugar de la enunciación desde el que se articula el discurso y desde el que podemos apropiarnos de un problema filosófico, de un concepto y contribuir a la discusión, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias, Nayeli. Y bueno, si pensamos en estos como tres niveles, ¿no? De los que hablaba ya Guillermo y que estás apuntando tú también, Nayeli, esta filosofía de América Latina, esta filosofía producida con una suerte de conciencia latinoamericana y luego la filosofía latinoamericanista, ¿no? Estos tres niveles. eh, ¿Cuáles son como las preguntas centrales que se están haciendo en estos distintos niveles de hacer filosofía desde para América Latina? Entonces, Nayeli, si quieres, ahora empezamos contigo. Qué difícil, pero que fíjate que justo para prepararme para esta conversación leí un artículo de Aurelia Valero en una revista nueva que se llama The Journal of Mexican Philosophy. Después hablamos de qué representa o qué implicaciones tiene que exista una revista con ese título y en inglés, ¿no? Pero en ese artículo Aurelia me parece que dice cosas muy, muy interesantes y es que estas preguntas, en realidad es que podríamos hacer un catálogo infinito de las preguntas y las preguntas se van a responder y plantear de manera diferente en cada momento, porque cada momento en que uno intenta responder, por ejemplo, la filosofía, que la pregunta que se hace Aurelia en el artículo es qué es una filosofía mexicana y cómo podemos mantener la cuestión vigente, es que
en cada momento uno se hace responsable de cierta tradición y que esta tradición se inventa de maneras diferentes, con fuentes diferentes y con fuentes que cada vez leemos de manera diferente. Y no es un problema, es realmente algo muy fascinante del ejercicio filosófico, porque cada generación, cada periodo tiene sus clásicos y esos clásicos, digamos, van más o menos cambiando o complementándose y en cada momento en que nos acercamos a esos clásicos, los leemos de manera distinta y le sacamos jugo diferente, ¿no? Claro. Guillermo. Y Ah, respondí perdón. sin responder, respondí sin responder. No, no, pero ese es el chiste, ¿no? Seguir conversando. Sí, sí, sí. Ok. Adelante, Guillermo, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Nayeli. La respuesta a tu pregunta depende del momento histórico, ¿no? A ver, yo creo que hay un latinoamericanismo de principios del siglo XX, otro de mediados, ¿no? Eh, y un latinoamericanismo más actual, ¿no? Que también tiene otras como coordenadas. Yo creo que a principios del siglo XX había mucho interés en un trabajo de unidad latinoamericana, como unidad cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en el campo de discusiones definido por Rodó y que luego adopta Vasconcelos. Cómo hacer un pensamiento original, propio, diferente del europeo y del estadounidense. Y ya desde aquí encontramos una crítica al eurocentrismo, ¿ok? Y al colonialismo, que es, bueno, lo mismo, ¿no? Y al colonialismo cultural, ¿no? Entonces, Vasconcelos invitaba a los latinoamericanos a pensar por ellos mismos, ¿no? A tener en cuenta la realidad de América Latina, ¿no? Y no a hacer un trabajo dependiente, repetidor de los filósofos europeos o anglosajones, que según Vasconcelos, por ejemplo, pues respondían también a intereses políticos y económicos de las metrópolis. Luego en por ahí de los años 70, hubo otro tipo de intereses. Pensemos, por ejemplo, en Leopoldo Sea, ¿no? Ahí hay, pues también de nuevo una idea del compromiso político, ¿no? De la solidaridad con otros países como fuera del ámbito latinoamericano, africanos, asiáticos, ¿no? En los años 70 tenemos la irrupción de la filosofía de la teología de la liberación, ¿no? Primero la teología de la liberación, ¿no? Que busca también una lectura propia del Evangelio, ¿no? Subrayando la opción por los pobres, ¿no? Haciendo una crítica entonces al régimen global capitalista, ¿no? Desde América Latina, ¿no? Y luego, pues, en años más recientes, lo que yo observo es una reformulación del tema latinoamericano con desde unas premisas y marcos teóricos que vienen del decolonialismo, ¿no? Que no es una doctrina o una filosofía originaria de América Latina, o sea, viene de otro lado, ¿no? Se proyecta desde universidades principalmente anglosajonas en Estados Unidos y en Inglaterra, y ahí ve una reformulación de muchos de los viejos problemas, ¿no? De la crítica al eurocentrismo, de la crítica al colonialismo, ¿no? eh, por ejemplo, la epistemología del sur, ¿no? Que en realidad pues se hace, o sea, su autor es portugués, o sea que no es del sur, él es del norte, ¿no? Sin embargo, adopta muchos elementos de la filosofía del pensamiento latinoamericano. Entonces, sí hay variaciones, hay ciertas coincidencias, ¿no? O sea, una clarísima, me parece, es la crítica del eurocentrismo, ¿no? La crítica del eurocentrismo que a mí, desde mi perspectiva personal, encuentra ahora cierta paradoja, ¿no? Con el hecho de que el marco teórico en el que se expresan muchas de estas preocupaciones latinoamericanas sea una filosofía decolonial en donde los autores principales, pues no son latinoamericanos, ¿no? Es, digamos, una especie como de importación de ese marco, ¿no? Olvidando muchas veces a nuestros autores clásicos, ¿no? Que formularon esas preguntas y dieron respuestas mucho antes, ¿no? A veces 50 o 100 años antes,
desde una perspectiva más latinoamericana. Esa para mí es mi preocupación hoy en día, ¿no? Ujú. Eh, acerca de eso. Sí. Ujú. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, perfecto que abren este tema, ¿no? Que es precisamente, pues, cómo entender este diálogo, ¿no? Entre los autores latinoamericanos y vamos a llamarle los autores del mainstream occidental, ¿no? O eurocéntrico, ya han empezado a abordar este tema y sobre todo de cómo empieza a generarse una filosofía que de pronto se olvida, ¿no? De lo que se está haciendo en realidad en América Latina, pero que habla de América Latina o de temas que le importan a América Latina, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender este diálogo, ¿no? Que está ocurriendo entre los autores latinoamericanos, los autores del mainstream occidental? Hay un olvido de los del mainstream occidental hacia los latinoamericanos y los latinoamericanos necesariamente tienen que recurrir al mainstream occidental para ser aceptados, ¿no? Como filósofos, como pensadores, etcétera. ¿Cómo entendemos este diálogo? Entonces, Memo, si quieres, ahora empezamos contigo y luego vamos con Sí. Nay. Es muy complejo, ¿no? Porque el diálogo se puede efectuar de distintas maneras. Eh, Muchas veces, como yo, déjame seguir en el tema que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Parecería que para que un filósofo mexicano o argentino, ¿no? Que quiera ser escuchado en Estados Unidos o en Europa eh, y que quiera hacer, por ejemplo, una crítica del eurocentrismo, ¿no? O sea, es decir, que quiera afirmar su condición de filósofo latinoamericano, lo que tiene que hacer es asumir el marco conceptual del decolonialismo, ¿no? Casi como que no nos queda de otra, ¿no? Porque si yo, o sea, eh, eh, y bueno, pues quizá no está mal, ¿no? Eso. O sea, no necesariamente tiene que estar mal si eso nos permite también recordar e introducir a veces, ¿no? Autores nuestros, ¿no? Eh, Roberto Espósito es un filósofo italiano, publicó un libro hace poco en el que él afirma una tesis muy dura, ¿no? Dice, toda la filosofía hoy en día circula por Estados Unidos, ¿no? La filosofía francesa, la filosofía alemana, la filosofía italiana, ¿no? Entonces, ¿no? French Theory, filosofía italiana, filosofía alemana, todo circula por Estados Unidos. Y lo mismo sería con la filosofía mexicana y la filosofía latinoamericana. O sea, tenemos que ver la manera en la que se circule desde ahí, ¿no? Eh, Nayeli ya mencionaba el caso de la revista Mexican Philosophy, ¿no? Que a mí me parece que es algo muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso específico, ya no de la filosofía latinoamericana, sino de la filosofía mexicana? Estamos viendo una circulación de la filosofía mexicana a través de los circuitos estadounidenses, y de ahí o sea, podemos pensar que se puede internacionalizar, se puede globalizar, ¿no? O sea, si nosotros queremos internacionalizar la filosofía mexicana, lo que tenemos que hacer es ganar un espacio en los circuitos estadounidenses, y de ese modo, pues la filosofía mexicana se va a leer en Francia, se va a leer en Alemania, se va a leer en Italia, se va a leer en Australia, en Japón, ¿no? Ahora, esto por supuesto significa que se va a leer en inglés, ¿no? Por eso el término Mexican Philosophy es tan relevante, ¿no? Eh, Se va a leer en inglés, y está mal eso, pues yo no estoy tan seguro. O sea, yo no soy chauvinista en este sentido. Como decía Nayeli, hay especialistas en filosofía latinoamericana que escriben en alemán, que escriben en inglés, no importa, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, Emilio Uranga hizo filosofía existencialista y la hizo en español, no la hizo en francés, y eso no quita que haya sido un filósofo existencialista. Entonces, ¿puede haber filosofía mexicana y filosofía latinoamericana escrita en inglés? Claro que sí puede haberla. ¿Por qué no? O sea, nuestras sociedades son sociedades multiculturales, ¿no? O sea, ¿por qué solo tiene que ser en español? ¿No? O sea, ¿por qué esta idea de que la filosofía mexicana o filosofía latinoamericana tiene que ser en español? O sea, si pensamos dentro de nuestros países en donde se hablan cientos de lenguas diferentes, entonces, ¿qué? O sea, alguien que escriba filosofía en zapoteco, esa no es filosofía mexicana porque no está escrita en español. Entonces, esta idea, ¿no? Hispanista, ¿no? Del lenguaje y de la pureza del lenguaje del español, yo creo que, o sea, no importa. Lo que importa más bien son los temas, son las preocupaciones, son las motivaciones, son los ideales, ¿no? Que están detrás de esto. Y entonces yo creo que
tenemos que estar abiertos a esta circulación, ¿no? Tenemos que estar muy, muy abiertos a esta circulación. Seguramente Nayeli va a hablar después del tema de las traducciones. Este es un tema que ella maneja muy bien, ¿no? El tema de los lenguajes, ¿no? Pero yo diría que tenemos que estar abiertos, ¿no? Tenemos que estar muy, muy abiertos, sin que eso signifique que descuidemos o olvidemos a nuestros propios autores, ¿no? Es decir, que por un afán de figurar o de tener presencia, nos olvidemos, ¿no?, de los autores latinoamericanos con tal de estar en el campo de discusión, ¿no?, con tal de ser escuchados, ¿no? Entonces, en vez de citar a Roy o a Miro Quesada o a Leopoldo Sea, lo que hagamos sea citar a decolonialistas pakistaníes, hindúes, eh, africanos, ¿no?, que son los que han ganado ya un espacio en ciertos circuitos de la filosofía anglosajona, ¿no? Y que, o sea, que nos olvidemos de nuestros autores para que se nos escuche con esos autores, que bueno, no son europeos, o sea, no sería un caso de eurocentrismo, pero es un caso que podría decirse que es casi eurocentrista, porque son pensadores que han ganado su caja de resonancia en Estados Unidos y en Europa. Claro, claro. Muchas gracias, Guillermo. Nayeli, por favor. Estoy completamente de acuerdo en que es una pregunta súper difícil, muy complicada, que tiene muchos, digamos, es como, hay una metáfora que dicen los franceses, una maleta redonda, porque por dónde la agarras, o sea, no hay por dónde, es muy difícil, ¿no? Pero voy a empezar tratando de simplificar una cosa, ¿no? Este diálogo o influencia, porque estas son las dos palabras que tú usabas en tu pregunta y me gustan mucho las dos palabras porque sugieren cosas muy diferentes. Diálogo supone que en algún momento nos van a contestar, ¿no? Porque es como una conversación. Influencia no es tan recíproca la cosa, porque más bien como que somos receptores, tal vez en algún momento productores de algo nuevo, ¿no? Después de esa influencia. Entonces, lo que pasa aquí es que uno quiere pensar que hay un diálogo, ¿no? Con ese mainstream. Y este diálogo lo podemos suponer, digamos, sincrónica y diacrónicamente. ¿No? Uno va a una conferencia y ahí se supone que uno dialoga con los colegas, a veces, no siempre se da el caso, y diacrónicamente, cuando uno va y recupera algún filósofo, alguna idea del pasado, y entonces uno allí dice que entabla un diálogo con tal pensador, ¿no? Pero allí ese diálogo es más bien un diálogo con nosotros mismos, porque ese señor ya no nos va a contestar. Ese señor ya no nos va a contestar, lo más que podemos decir es que nosotros leemos y entablamos un diálogo y nos contestamos solos. Entonces allí es lo de la influencia y eso sucede en todas las tradiciones. En todas las tradiciones hay diálogo e influencia, sea mainstream o no sea mainstream. Ahí tienes a Heidegger que se fue otra vez a reciclar a los griegos y los tradujo otra vez diciendo que esas eran las verdaderas traducciones de los griegos. Tienes un montón de todo el medio filosófico institucionalizado funciona a partir de diálogos reales o pseudo diálogos e influencias. Ahora, la cosa ya para traerlo al grano de la problemática latinoamericanista es que suponemos que podemos participar en este diálogo y lo suponemos desde el punto de vista de que, como dijo Guillermo, si queremos que el discurso sea audible en una esfera, una escala global o internacional, tenemos que entonces hablar con sus vocabularios, usar sus formas de abordar los problemas. Y eso pasa por la traducción muchas veces, ¿no? Que estas traducciones en las que uno quiere apropiarse de las cosas son armas de doble filo, porque a veces nos apropiamos y terminamos siendo apropiados por las cosas que importamos, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes problemas. Yo estoy completamente de acuerdo a favor de que se abran todas las puertas, que circule todo lo que sea, pero los decolonialistas aquí tienen cierta razón en cuando dicen, ¿van a circular desde el norte para el sur o del sur al sur? ¿O cuál va a ser el circuito de la circulación? Porque si uno tiene que pasar por Estados Unidos para que te lean en Australia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de circulación es? Eso no puede ser, esa circulación que sigue siendo eurocéntrica, como habíamos dicho, ¿no? Y entonces, yo tampoco soy purista ni esencialista, ni creo que nadie en filosofía puede hacer eso. Nadie puede leer todos los idiomas de la filosofía y suponer que porque leíste a Heráclito traducido al español no lo entendiste, ¿no? Entonces,
yo estoy de acuerdo en que se traduzca, pero hay un momento en que se pierde, porque en esos filtros, yo he leído filosofía mexicana traducida al inglés y a veces quedo muy desconforme porque se pierden cosas que uno no puede después explicar. Eh, y ese es el problema de pasar por Estados Unidos, ¿no? De que estas traducciones al inglés tienen que ser traducciones que hagan justicia a lo que se está tratando de plantear. Y a veces simplemente por el canal no se le puede hacer justicia, porque si uno escoge ese canal va a pasar lo que están criticando los decolonialistas, ¿no? Que va de norte a sur, como siempre ha sido. Entonces, por eso digo que es un problema súper complicado. No sé si se puede plantear en términos de diálogo con un mainstream, porque mainstream es la tradición. No podemos hacer filosofía sin apropiarnos de esta tradición, pero hay que mantener una especie, yo creo que aquí la palabra clave sería de representación, de autorrepresentación, ¿no? Y de mantener el control de la autorrepresentación para controlar esas cosas y que no se pierdan. Ujú. El Journal of Mexican Philosophy es un proyecto muy bonito porque es bilingüe, ¿no? Hay cosas que circulan en español en esa revista y hay cosas que están en inglés y no es el bilingüismo simétrico del gobierno canadiense, sino que hay cosas que van a estar en español y hay cosas que van a estar en inglés y no tiene por qué la una reflejar a la otra, ¿no? Entonces yo creo que por allí va la cosa. Tenemos que resistir el inglés, aunque no seamos puristas, tenemos que resistir el inglés porque si no después todos vamos a terminar leyéndonos todo en inglés y no nos vamos a poder expresar lo que queremos decir. Hay cosas que simplemente por la historia como hablantes de tantos años no salen de la misma manera en inglés y aún hay filósofo anglófono traducido al español tampoco a veces sale igual. Entonces, eh, creo que ese cosmopolitismo, ese abrir las puertas a la circulación es también estar dispuestos a leer y a entender en otros idiomas, no con sentido purista, sino con sentido de respetar la representación del pensamiento en otras lenguas. Sí, muchas gracias, Nayeli. Y justo esto me permite, de hecho, pasar a la siguiente pregunta de una forma muy natural, ¿no? Que es eh, como ahondando un poquito más en este pseudodiálogo, ¿no? Vamos a ponerle así, de Latinoamérica con el mainstream occidental. Pareciera, ¿no? En esto que están diciendo, que efectivamente los filósofos latinoamericanos tienen que saber inglés, ¿no? Tienen que hacer una labor de traducción importante, tienen que conocer ese mainstream occidental, pero normalmente, como ponía en la pregunta, ¿no? La misma cortesía, ¿no? El saber otro idioma que no sea inglés, el leer las cosas que se están produciendo desde el sur, pues no es correspondida, ¿no? Desde el otro lado. Entonces, ¿cómo impacta esto en la producción de conocimiento de los países latinoamericanos, ¿no? O sea, porque pareciera que hay una doble labor la que tenemos que hacer nosotros, o sea, tenemos que aprender otro idioma, tenemos que traducir y luego generar nuestra propia filosofía, ¿no? Y desde el otro lado, pues no necesariamente es así. Entonces, ¿cómo impacta esto en la producción de conocimiento en América Latina? Y Nayeli, si quieres, empezamos contigo ahora. Es una súper buena pregunta porque eso sale de la mirada interna de la filosofía y nos lleva a las condiciones del ejercicio académico de la filosofía, ¿no? Y esto yo cuando estudié mi tesis y también cuando estudié la licenciatura en filosofía y luego hice los estudios de traducción después, pues una de las preguntas era, bueno, primero una cierta desconfianza de que bueno, los profesores están citando que Aristóteles dijo tal y tal cosa y lo hacen en español y no sabemos ni quién tradujo ni si esto es así o no. Ya cuando uno supera esa desconfianza, ese escepticismo, llegas al punto en que sí, a veces en filosofía hay un fetiche del texto fuente, ¿no? Del texto original. Y entonces hay muchos movimientos renovadores de la filosofía en muchos lados del mundo en que quieren decir, ahora vamos a volver a las fuentes, ahora vamos a volver a las fuentes porque la manera en que se han interpretado y que se han comentado en los años anteriores, como que no es. Y esto sucede en muchos momentos. Un ejemplo, la escolástica, ¿no? La escolástica renacentista que llega a México y que hay un neolatín que se produce en el siglo XVI en México, los comentarios de Aristóteles que se producen en el periodo colonial mexicano. Este es el leitmotiv. No, es que vamos a volver al filósofo, Aristóteles, porque todos los escolásticos, Avicena y Averroes y estos, quién sabe qué habrán dicho y como que ya no convencemos tanto a los herejes si seguimos usando igual. Ahora vamos a hacer
Y lo mismo pasa con los griegos en el siglo XX en México. Dicen, no, es que el periodo republicano rompió con la universidad, ya nadie sabía ni griego ni latín, ahora ya no sabemos qué escribimos nosotros mismos en el periodo colonial y tampoco sabemos ni griego ni latín y estamos a oscuras del mundo clásico. Y ahí va de vuelta, ¿no? Ahí va de vuelta a traducir todo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la traducción de las lenguas con las que trabajamos en filosofía y de los autores con los que trabajamos en filosofía es una labor inseparable del ejercicio filosófico, ¿no? Eh, y sí es cierto que en México, cuando queremos participar en el mainstream o en el espacio global de la filosofía, casi siempre nos toca traducirnos al inglés y ir a leer en inglés nuestros trabajos en el extranjero porque no habla la gente español. Ese es el problema. ¿Por qué no habla la gente español? Porque hay circunstancias institucionales en otros países en que no, ya no, digamos, no se invierte en el conocimiento, en la enseñanza de las lenguas y se vuelve aquello muy elitista. Se vuelve aquello muy elitista y solo la gente que tiene dinero puede aprender las lenguas porque las universidades cada vez invierten menos dinero. Yo criticaba, antes de estar aquí en Estados Unidos, criticaba mucho que, ay, ¿por qué no hablan español? ¿Cómo es posible? La, la, la. Pero es verdad que cada vez hay menos recursos y que solo la gente con más dinero puede ir de vacaciones, puede ir a estudiar en el extranjero y aprender la lengua. Entonces, sí, ese es un problema que a veces tiene un poquito de mala fe, de que, ay, no, qué flojera, no voy a aprender español, pero también hay circunstancias económicas e institucionales que van cortando las posibilidades de esta apertura al otro, ¿no? De este aprendizaje. Es muy difícil comunicar eso aquí, ¿no? Si tú aprendes el idioma, vas a tener una comprensión distinta de las personas con las que hablas en ese idioma. Y eso no lo entienden. No sé, es muy difícil hacerlo entender y sucede en muchas partes del mundo, ¿no? Que ahora todo el mundo quiere que los estudiantes aprendan inglés y ya no enseñan otros idiomas y el diálogo internacional se ha ido coartando por esto. Sí, sí, muchas gracias, Nayeli. Guillermo, por favor. Eso del inglés muy cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en el Instituto de Investigación Filosófica a veces llegan franceses, italianos, ¿no? Y y hablamos con ellos en inglés. Yo les digo, oye, si tú hablas despacito en italiano, te vamos a entender, ¿no? Y si no te entendiéramos al 100 sería un ejercicio interesante, por lo menos, ¿no? Que tratáramos de buscar, ¿no? Cómo comunicarnos. Pero, pues sí, o sea, me parece ridículo hablar con italianos o portugueses en inglés. Ahora, yo creo que eh, yo soy un poquito más optimista hasta cierto punto. Fíjense, si el movimiento de Mexican Philosophy logra fortalecerse en Estados Unidos para hasta convertirse en una subdisciplina que se enseñe en muchas universidades, que sea parte, digamos, una de las partes del mainstream, como por ejemplo Asian Philosophy o Africana Philosophy o cosas por el estilo, como está sucediendo, ¿no? O sea, por ejemplo, en las conferencias del APA, o sea, ya vemos que hay mesas enteras sobre filosofía mexicana, una ya va a ser bilingüe, ¿no? Eso va a significar que más estudiantes van a hacer doctorados en esas áreas y en la competencia, es casi una explicación economicista, pero en la competencia que va a haber entre ellos, ¿no? Para tener trabajos, el dominio del español va a ser un elemento central. Como por ejemplo, si tú trabajas en Estados Unidos sobre Kant o sobre Hegel, el que sepas alemán te da un plus, ¿no? Entonces, eso significará que quienes dominen el español, ¿no? Para buscar esas plazas académicas, tendrán un plus. Pero bueno, claro, siempre será una cosa de especialización, ¿no? O sea, aquellos que están especializados en eso, pues bueno, hasta el momento la mayoría, muchos son México-norteamericanos, pero eventualmente esto llegará, ¿no? Se está viendo ya también a personas de origen anglo que también quieren entrar en ese campo. Estoy completamente de acuerdo. Tiene Sí, que ser así, tiene que tiene ser que ser. así Sí, y va a suceder en
pues abrir los límites disciplinarios de la filosofía también, porque ya no va a ser solamente eh, filosofía occidental o continental, sino que la filosofía mexicana, por ejemplo, tiene unos límites muy tenues con la antropología, con la etnografía, con la Las cosas. sociología. Sí. Entonces, también eso va a hacer que haya una filosofía más interdisciplinaria. Estoy de acuerdo, nos vamos a tardar. Esto no pasa de una No, generación a la otra, pero yo creo que tiene que suceder y sucede en muchos congresos de otras disciplinas aquí en Estados Unidos. Tienes la claro. Asociación de Historiadores que también, ¿no? Algunas cosas invitan investigadores mexicanos, se traducen lo que los investigadores mexicanos producen, hay mesas en español, los mismos area studies que están tan en crisis desde hace un par de decenios. Tienen la Latin American Studies Association, tienen mesas en español en donde tratan de eh, digamos, matizar eh, el trancazo que significa que todos tengamos que hablar en inglés. Yo quisiera decir una cosa sobre eso de la cortesía. Alfonso Reyes, no me acuerdo en dónde, decía, bueno, mira, los europeos están en su idioma, de una manera, los franceses del francés, los ingleses del inglés, los alemanes del alemán, de una manera, creo que decía algo así, Alfonso Reyes, casi parroquial. En cambio, los latinoamericanos, o sea, tenemos que conocer la cultura universal, ¿no? O sea, leemos a Goethe, leemos a Víctor Hugo, leemos a Shakespeare, y le daba un giro ahí irónico, muy agudo, Alfonso Reyes. Dice, por eso tenemos una cultura más universal Qué que maravilla. ellos. ¿No? O sea que bueno, tiene sus ventajas. Sí, es verdad, porque además los leemos aunque no conozcamos las lenguas, porque tenemos una tradición de traducciones pues muy grande, larga. Tenemos acceso a muchas cosas que no hay en otras lenguas. Los franceses traducen poco, aquí cada vez se traduce menos y cuando nosotros hacemos que nuestro español sea capaz de recibir todas estas cosas, nos volvemos más cosmopolitas desde Sí, cierto punto de vista sí, y más democráticos, porque en otros países donde solo se puede leer en las lenguas originales, pues solo los ricos los leen, porque como acabo de explicar, esto de aprender idiomas cada vez es más elitista, es más difícil en todos lados. Entonces, en México, cuando los países que se habla español, tenderíamos a ser un poquito más democráticos porque ponemos esto al acceso al alcance de más lectores, ¿no? Que no necesariamente tienen que tener el dinero para viajar y aprender las lenguas para empaparse de estas otras ideas. ok. Sí. Y bueno, pensando o sea, un poco más sobre cómo empezar a cambiar, ¿no? Esta relación, vamos ahora sí, ya no a decirle diálogo, vamos a decirle esta relación de dominación incluso, ¿no? Este, pensando, ¿no? En esto que están diciendo, hablaban como, bueno, la importancia de tener journals que hablen sobre estos temas, ¿no? Como el Journal de Mexican Philosophy, que haya escritos en español, que haya mesas en español en estas asociaciones, ¿no? Como la APA, AHA, etcétera. La importancia de escribir en español, ¿no? Como un ejercicio de resistencia, incluso. Eh, Pueden pensar en algunas otras, en algunos otros recursos que existan o que deberían de existir. em, un poco para seguir haciendo frente, ¿no? A esta relación de dominación y poder de alguna forma empezar a cambiar esta relación. Memo, si quieres, ahora empezamos contigo. Es que creo que ya enlistaste casi todos los recursos que yo había pensado, ¿no? Sí. Sí es importante escribir en español, ¿no? Eh, Escribir en español esperando que te traduzcan, ¿no? Es casi un poquito como cuando mandas un mensaje dentro de una botella y la tiras al mar, ¿no? No sabes si te van a traducir o no, y no sabes cómo te van a traducir además, ¿no? Pero no tiene que ser tan así, ¿no? O sea, yo creo que aquí va a ser muy importante que haya relaciones muy estrechas entre las comunidades filosóficas en América Latina. Pienso inevitablemente en México, porque me parece que el caso de la Mexican Philosophy es lo más interesante que está sucediendo hoy en día en Estados Unidos, ¿no? Que se distingue del resto de la Latin American Philosophy. Yo creo que en Estados Unidos hubo un cierto boom, por llamarlo de nuevo, ¿no? De la filosofía latinoamericana hace unos
10, 20 años, ¿no? La figura de Dussel ahí fue importante, ¿no? Dussel ya murió, me parece que ese discurso ya también se agotó un poquito, ¿no? Entonces, lo nuevo, yo diría hoy es Mexican philosophy, ¿no? Que también es interesante cómo se distingue de Latin American philosophy. O sea, los Mexican philosophers dicen, a ver, espérate, nosotros no estamos haciendo Latin American philosophy, estamos haciendo Mexican philosophy en específico, ¿no? Es como si, o sea, ellos dicen, no, no, no confundas si estás haciendo French philosophy que estás haciendo continental philosophy. O sea, estamos haciendo específicamente Mexican philosophy, como los que hacen eh, French philosophy hacen específicamente French philosophy, no hacen continental philosophy, ¿no? Y esa es la tirada es que la Mexican philosophy sea una subdisciplina propia, ¿no? O sea, totalmente propia. Y están todos los elementos en Estados Unidos para eso, ¿no? Mm. El, tú, Nayeli, seguramente tú lo conoces de primera mano, me podrás decir si mi impresión quizás es equivocada, pero yo veo que en este momento en las universidades en Estados Unidos, el número de estudiantes nuevos que están entrando de familias mexico-norteamericanas ha ido creciendo muchísimo, Sí, muchísimo, ¿no? sí. Este, Cada vez hay más, yo creo, ¿no? Entonces, de nuevo, pensando en términos económicos, es un mercado que hay que manejar, ¿no? Entonces, la Mexican philosophy tiene que estar muy ligada con políticas de, eh, identitarias, ¿no? En el que responda a los intereses de esta comunidad mexico-norteamericana, que es una comunidad importantísima, ¿no? Entonces, de la misma manera que pues un estudiante afroamericano puede decir, oye, yo quiero que en la universidad me enseñen a mí también el pensamiento de mi tradición, o sea, de mi comunidad, de mis raíces históricas, ¿no? Y por eso quiero estudiar Africana Philosophy. También los mexico-norteamericanos, digamos, nosotros también queremos estudiar Mexican Philosophy, porque digamos, la filosofía mexicana es la expresión más alta de esa identidad que yo quiero ser capaz de presentar hasta cierto nivel en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es muy importante, y regreso a lo que estaba diciendo, que las comunidades académicas en México tengan una buena relación con las comunidades que están haciendo Mexican Philosophy, que esté todo muy, muy bien trabajado, ¿no? Entonces, ya no es nada más enviar la botella, así tirarla al mar, sino es pensar que estás escribiendo en español que tendrá cierta respuesta inmediata, casi puede ser, en la comunidad de Mexican Philosophy en los Estados Unidos y trabajarlo esto de manera conjunta, ¿no? Entonces, yo creo que la organización, como en todo en la vida, es muy importante. Tenemos que estar muy organizados, muy sincronizados y con un objetivo en común, ¿no? O sea, un objetivo que es doble, yo creo. Por una parte, el que ya mencioné, el que la filosofía mexicana se conozca en los Estados Unidos, ¿no? Eh, y que sea también un sentido de identidad y de orgullo de las comunidades norteamericanas, pero también que la filosofía mexicana, filosofía muy valiosa, muy, muy rica, muy original, ¿no? O sea, se pueda conocer en los Estados Unidos y no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Entonces, yo creo que mientras existe esta alianza, ¿no? y esta claridad de objetivos, yo creo que vamos a poder avanzar muy bien. Y soy optimista porque creo que hasta el momento se está logrando. Yo creo que los agentes, tanto en Estados Unidos como en México, que están trabajando en eso, tienen muy claro que tenemos que trabajar juntos para lograr estos objetivos en común. Muchas gracias, Guillermo. Nayeli, por favor. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que ser pragmáticos, o sea que así, para decirlo en términos mexicanos, no hay que dar pasos sin guarache. Ahí hay que ser pragmáticos, ¿no? Eyes on the target, como dicen aquí, y ese objetivo es muy, digamos, factible. Y el proyecto de Journal of Mexican Philosophy tiene muchos puntos positivos. El primero, lo que significa que haya una revista así en términos de representación Ujú. de la comunidad, ¿no? De la comunidad mexicoamericana. Es muy importante que sea específico, que sea mexicano y no latinoamericano. ¿Por qué? Porque aquí en Estados Unidos hay una tradición latinoamericanista que todo echan en la misma bolsa y Ujú. que da lo mismo ser mexicano que ser del Cono Sur, según ellos, porque everything is Latin America y ya. Es Es, como es como the West and the rest. Y en Estados Unidos, desde el Bravo para abajo, todo igual.
Sí, ¿no? Entonces es muy importante, muy, muy importante que sea filosofía mexicana, precisamente porque eso va a contracorriente de la homologación y uniformación grosera esta de hacer toda Latinoamérica todo igual. igual. Sí. Ajá. Entonces eso también es una cosa que vale mucho la pena rescatar. Vale mucho la pena rescatar tanto el nivel de representación entre el ámbito anglo filosófico, pero el nivel de autorrepresentación. Estoy completamente de acuerdo que el mercado estudiantil en las universidades está haciendo realidad lo que Canclini decía que era la territorialización del país, no la inmigración. Yo estoy aquí porque hay población migrante y porque han resistido 20, 30 años hablando español como Dios les da a entender, a pesar de todos los esfuerzos por asimilarlos, por quitarles la educación bilingüe, por no darles servicios en español, por hacer las peores posibilidades, las cosas más atropelladas que ustedes se pueden. Pero la gente aguantó 20, 30 años hasta que se le empezó a enseñar otra vez español en las universidades. Y entonces eso es un factor de empoderamiento de las comunidades porque entonces se retratan de manera diferente, se autorrepresentan de manera diferente. Que haya un Mexican Journal of Philosophy quiere decir que no solamente estoy aquí o mi futuro es lavar los platos del restaurante, sino que puedo hacer filosofía mexicana, Ujú, ¿no? Eso es muy importante para las generaciones jóvenes que están algunos muy desesperanzados del sistema educativo porque no se representan en ese sistema educativo, porque a veces no se les abren espacios. Y entonces, esa es una parte del proyecto muy importante que tendría que ser uno de los primeros esos objetivos que tenemos como productores de pensamiento mexicano para el exterior, ¿no? Porque eso hace que esa comunidad mexicana en la diáspora siga conservando una identidad que es valiosa y que les da poder como actores sociales, como ciudadanos, independientemente de si ahora son dobles ciudadanos de México y de Estados Unidos, ¿no? Eso es muy, muy importante. Estoy también muy de acuerdo con la idea de la cooperación y creo que la cooperación tiene que ser así muy específica, con revistas específicas, textos que se escriben pensando en que se van a traducir, pero también hay que hacer cooperación como la que se hace en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que vienen investigadores de fuera y que allí se les invita a empaparse de otras cosas, ¿no? Y bueno, aunque se comuniquen en inglés porque les da pena que no conocen tal vez muy bien el español, viven en México y ujú. van aprendiendo la lengua, vuelven a sus países con otras maneras de ver las cosas y con una perspectiva muy distinta. Entonces, si hubiera ese tipo de intercambios académicos ah, en que se permite que haya movilidad, porque eso es muy importante, que haya movilidad y que vayan los extranjeros a México a leer en las fuentes, a hablar con la gente, a aprender la lengua, eso es muy, muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. También lo pensaba con esto que están diciendo, en la enseñanza, ¿no? En cómo enseñamos también filosofía mexicana o filosofía de América Latina. Y Ujú, muchas veces me acuerdo justo en el instituto, Memo, no sé si te acuerdas de esto, pero también ocurre cuando hablamos también de la filosofía de las mujeres, ¿no? O filosofía hecha por mujeres, ocurren más o ujú, menos estos mismos debates. Y es siempre intentar comparar la figura de la mujer o la figura del filósofo o la filósofa latinoamericana con alguien del mainstream occidental, ¿no? Entonces, claro, yo qué sé, Edmundo Gorman, el Heidegger mexicano, ¿no? Y entonces de alguna forma intentas hacer valer a la figura y hacer valer a su filosofía, intentándolo meter en el mainstream occidental en vez de darle valor en sí mismo al pensamiento, a la figura del pensador o pensadora, ¿no? Entonces lo pensaba también en ese sentido, como cómo podemos también enseñar a estas figuras, a estas filosofías desde su propio valor, ¿no? Desde claro. sus propias posturas y no tener necesariamente que insertarlos otra vez en la narrativa eurocéntrica, occidental y tal, Sí, ¿no? esa fórmula analógica, este es a este, lo que este es a este, lo que es, para que, como si, para que se pueda entender, ¿no? Sí, Exactamente, sí. Entonces, como crear nuevas, pues sí, nuevas Nuevos formas de... relatos. ¿no? Tú misma dijiste, usaste la palabra narrativa, entonces yo creo que, y eso vuelvo al artículo de Aurelia que cité hace rato, que hay una estructuración del ejercicio de la filosofía que pasa por cierto relato, ¿no? Y este relato tenemos bastante libertad
para formular estos relatos que pueden cambiar finalmente la manera en que entendemos la tradición, en la manera en que nos relacionamos con otras tradiciones, la manera en que leemos y en que crecemos, ¿no? Yo creo que en México la filosofía, yo soy fanática de las humanidades, no sé por qué razón, no, yo creo que en México tiene mucho futuro hacer este tipo de trabajo, no es caro, tenemos libros, tenemos bibliotecas, los estudiantes están allí, podríamos hacer este otro tipo de relato y sería un relato muy original. Claro, sí. Sí, sí, pensar en Pero, nuevas. perdón, puedo decirte una cosa sobre esto de cómo la comparación, ¿no? Un colega de la Universidad Autónoma Metropolitana escribió un libro así de gordo que se llama La filosofía de México en el siglo XX. Tú ves el libro y entonces está dividido por capítulos, ¿no? Por ejemplo, la fenomenología en México, el existencialismo en México, la analítica en México, y la mitad del capítulo es una exposición, por ejemplo. La filosofía fenomenológica nació con Husserl, Scheller, y al final un poquito. Luego, la filosofía analítica. Bertrand Russell, o sea, todo ese libro está pensado desde esa perspectiva que tú dices, ¿no? Que no podemos entender la filosofía mexicana por sí sola, tenemos que entenderla, ¿no? Como un apéndice de la filosofía europea o anglosajona. Me parece que es uno de los ejemplos más eh, flagrantes, es más, chocantes, yo lo he dicho, ¿no? De esa visión de la filosofía mexicana, ¿no? Siempre comparándola, ¿no? Siempre, ¿no? Remitiendo, a su supuesto origen europeo, ¿no? Claro, sí. Sí, nuevas narrativas, necesitamos nuevas Sí, narrativas. nuevas fórmulas, ¿no? Sí, exacto. Sí, Que se dice fíjate, fácil, pero en los estudios de traducción yo he aprendido y a la mala, porque a veces uno no, cuando estás muy centrada en la comparación de textos, pasa eso, ¿no? Tienes un original que es el original y que tienes que Sí, respetar porque es, y tienes su traducción, que cuando ya vienes con cierto prejuicio, dice, ah, se equivocó, no sabía, no entendió, esto está mal, y la traducción casi siempre viene deficiente, pero hay un giro en historia cultural que adoptamos en estudios de traducción también, es que ver estos realmente sin prejuicios, ¿no? Ver la traducción que se basa en un original, el original también se basa en otra cosa. El original no es completa, nunca es no es completamente puro. original. Ajá. Entonces, ahí la semántica o semiótica de la cultura, como quieres decir, es que en realidad no puedes tú suponer que el original es, y de a partir de allí es la tabula rasa y lo que sigue siempre es deficiente. Entonces, cuando hacemos estas comparaciones, ahora la moda en estudios de traducción es ver qué cambios hay y explicar esos cambios, pero no en función de deficiencias, sino en función de interpretaciones que pueden ser creativas y que pueden hacer que el Claro, cambio, en lugar de interpretarse como un error, como una falta de comprensión, como una tergiversación, se interprete como una apropiación del pensamiento, de una reformulación de la idea que tiene derivas diferentes, ¿no? Y que de allí se puede pensar en que hay otro original. En realidad es que es una cadena, ¿no? No hay uno y uno. Hay una cadena de acontecimientos intelectuales, filosóficos, textuales, discursivos, que hay que ver. Lo difícil allí es hacer esos libros gordotes sin que parezca esto que es la vejiga y el cuerpo, la vejiga y el cuerpo, ¿no? sí, sí. Y bueno, justo para ir cerrando, ¿no? La conversación ahora que estás tocando el tema de la traducción, Nayeli, digo que tú te has metido brutalmente con la labor de la traducción. Si nos podrías decir así, en unos minutitos, ¿cuál ha sido una de las dificultades más grandes en esta labor de traducción, sobre todo de textos al español y al inglés, ¿no? O sea, ¿a qué te has enfrentado tú? Bueno, En... mira, yo voy a ser muy honesta aquí. Yo de filosofía he traducido muy, muy poco y yo más bien me he interesado por estudiar la filosofía traducida, ujú, que es otra cosa. Yo, o sea, yo lo veo desde afuera y cuando lo he practicado me he dado cuenta que es difícil, pero lo más bonito para mí es verlo desde afuera, porque te enfrentas a tus prejuicios, tratas de ver dónde están las lagunas, dónde están las virtudes, en dónde hay un momento en que incluso el traductor no se da cuenta que está creando algo nuevo. Y eso es a mí lo que me parece más bonito. Y es lo más difícil de demostrar, porque nunca nada es completamente nuevo. Y entonces, cuando uno
valora la novedad o quieres ver novedad en algo, es también importante verlo en el contexto en el que se está haciendo y la contextualización siempre es muy complicada. Entonces yo creo que eso es lo más difícil, superar ese prejuicio hacia el texto traducido cuando uno lo está estudiando y luego ver ese texto traducido hasta qué punto está innovando y cuáles pueden ser las derivas de ese texto traducido en el contexto en que se encuentra con nuevos lectores, que prende otros foquitos, ¿no? Para que otros produzcan esas cosas, ¿no? La traducción de Ser y Tiempo de Gauss, por ejemplo, es uno de estos textos. Claro. Memo, ¿tú quieres agregar algo de esto? No, pues ya no, o sea, yo realmente el tema de la traducción no lo he pensado mucho. Yo respeto mucho el trabajo de Nayeli, que yo creo que sí, es muy importante pensar el tema de la traducción, específicamente en el campo de la filosofía mexicana. Se habla mucho de esta época de oro de la traducción, ¿no? Los años 40, 50, labor que hicieron, sobre todo, pues no solamente ellos, ¿no? Eh, los filósofos del exilio, ¿no? Y luego hay esta queja como que, ay, ya no se traduce tanto como antes, y ya no se traduce tan bien como antes, ¿no? Hay unas como nostalgia, ¿no te parece? No sé, Nayeli, de aquellos años de la traducción dorada, ¿no? Y hoy creo que se ha abandonado un poco ese fervor por la traducción, porque fue fundamental para una editorial como el Fondo de Cultura Económica. O sea, el prestigio internacional que ganó el Fondo de Cultura Económica fue en buena medida por sus traducciones. Pero hoy en día ninguna editorial mexicana tiene ese mismo proyecto, ¿no? Entonces, sería interesante hacer la pregunta de qué se perdió, ¿no? Eh, y si habría que corregir quizá algo ahí, ¿no? O sea, porque lo que mucha gente se queja es que estamos dejando la traducción a otros, ¿no? Como los españoles, los argentinos, ¿no? Entonces, ¿qué pierde la filosofía mexicana con eso, ¿no? En términos de profundidad filosófica, pero no solamente en eso, en términos, por ejemplo, de influencia y de poder académico también. Claro. Bueno, vamos a empezar a cerrar la conversación, que creo que nos podríamos quedar aquí otras 3 horas, pero bueno, vamos a empezar a cerrarla. Y la pregunta que les quiero hacer para el final es, bueno, ¿por qué es importante como filósofos, para aquellos que nos van a escuchar, ¿no? ¿Por qué es importante para los filósofos que nos escuchan, pero también para los no filósofos? Pues prestarle atención a estos temas, ¿no? A Ujú. estos temas de la relación que tenemos con el eurocentrismo, con las críticas que hemos intentado hacer, con formas de resistencia, en el particular en la filosofía. ¿Por qué es importante voltear a ver estos temas? Entonces, Memo, si quieres, ahora empezamos contigo. Claro. Sí. Creo que es un poco ya que lo hemos ido diciendo. Yo creo que pues algo que debe caracterizar al filósofo es la actitud crítica y autocrítica, ¿no? Desvelar, ¿no? La realidad. Hay quienes dicen que la vida la filósofa o el filósofo en países como los nuestros, México, América Latina, es una vida difícil, incluso triste. Eso lo dice mi amigo Carlos Pérez. Hay cierta tristeza, ¿no? En ser filósofo acá, ¿no? Porque es como si estuvieras en el continente equivocado, ¿no? Eh, el modelo de la filosofía es el modelo de un hombre europeo, hombre además, ¿no? Entonces, Kim Díaz, que es una mexicana que vive en Estados Unidos, ella decía que le preguntaba a sus alumnos, a ver, cierren sus ojitos y piensen en alguien que se dedica a la filosofía. Y todos, o sea, lo que pensaban era un hombre europeo, ¿no? Entonces, esta tristeza, ¿no? La filósofa o el filósofo latinoamericano, pues surge de ese prejuicio, es un prejuicio muy grande. Entonces, tenemos que combatir ese prejuicio porque es falso, ¿no? O sea, la filosofía no tiene nacionalidad, ¿no? Eh, lo que sí tiene nacionalidad es el modelo colonial, ¿no? De dominio ideológico que se nos ha impuesto y que hemos aprendido. En México y en América Latina hay mucha gente que está convencida de esto, ¿no? De que para hacer filosofía tienes que aprender alemán, por ejemplo. En España, yo también lo veo, ¿no? O sea, dicen, si no sabes alemán, tío, pues no puedes dedicarte a la filosofía, ¿no? Entonces, esta idea como de que la filosofía siempre está en otra parte, ¿no?
O sea, ¿dónde está la filosofía? Pues, aquí no, está en otra parte, ¿no? Entonces, esta idea así como, ¿no? De la lejanía, ¿no? Y eso hay que acabar con eso. Y muchos filósofos latinoamericanos, todos los que han defendido la idea de la filosofía latinoamericana, pues han ido en contra de eso, y desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, yo mencioné a Vasconcelos, se escribía sobre eso en los 20, pero Rodó, Mariátegui, o sea, todos esos maestros de esa generación, Martí, ¿no? Mm, Ya sabían cuál era el problema, ¿no? Desgraciadamente, parecería que por más que nos lo han dicho, todavía seguimos cayendo en eso. Entonces, es muy importante que pensemos acerca de esto, porque de esa manera nuestra vida filosófica también va a ser más plena, va a ser más rica, ¿no? Todo el chiste de dedicarse a la filosofía es que es una forma de vida particular, ¿no? No es una profesión cualquiera, ¿no? ¿no? Entonces, cuando nosotros nos liberamos de ese prejuicio, el que ya he mencionado, entonces vamos a poder vivir nuestra vida filosófica de manera más plena y eso es lo único que tiene sentido al dedicarse a esta actividad. Muchas gracias, Guillermo. Nayeli. Yo estoy de acuerdo en que interesarse por esas preguntas es asumir un modo de vida y no nada más un modo de vida como filósofo, sino como ciudadano, como ser humano. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas las primeras clases de primer año de filosofía es que no hay la filosofía del deporte, me decía el profesor. A veces ustedes encuentran que hay la filosofía del deporte y la filosofía de la empresa eso no es filosofía. Eso son patrañas, para acabar pronto. La filosofía es pensar críticamente, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con aquella lección que me acuerdo todavía del primer año de filosofía, que em, uno se tiene que interesar por la filosofía no solo para ser filósofo, sino para pensar críticamente, para tener una idea de cuál es tu lugar en el mundo, de qué estás haciendo en este mundo y para dónde vas. O sea, es una idea de autoconciencia que Ujú. hace que cualquier existencia sea más plena, independientemente de si uno es plomero, o contador o de lo que tú quieras, a lo que te quieras dedicar. Yo creo que por eso es muy importante tener conciencia de la filosofía en general y la mexicana en particular, porque no voy a recuperar aquella expresión de no hay ideas fuera del lugar, las ideas están en su lugar y allí es donde las tenemos que agarrar, ¿no? Y apropiarnos y realmente sentir que estas ideas hacen que nuestra vida sea más plena y no andar allí pues perdidos en el ciberespacio como muchas veces, ¿no? Muy bien, pues Guillermo, Nayeli, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de platicar con nosotros y por esta conversación tan rica. Espero que podamos colaborar pronto con otro conversatorio como este. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por invitarnos y por las preguntas tan estimulantes. Muchas gracias, un placer.